Saludos a todas y todos. ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia. Soy la profesora María del Carmen Pastrana Sánchez. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Esta semana será muy interesante porque la dedicaremos a practicar paso a paso las diferentes etapas de la investigación histórica. En esta sesión realizaremos la primera etapa de la investigación histórica, tomando como tema principal las características de la política étnica y racial del nazismo, así como la persecución de judíos y otros grupos. Les invito a realizar anotaciones. Para ello, tengan a la mano su bolígrafo y cuaderno, así como su libro de texto, donde podrán profundizar y ampliar sus conocimientos acerca de este tema. Les recuerdo la importancia de consultar sus apuntes de las sesiones pasadas cuando abordamos las etapas de la investigación histórica, a fin de que puedan participar en las actividades planteadas a lo largo de la semana y las compartan con su maestra o maestro y sus familiares. Si ya están listas y listos, comenzamos. Para iniciar, ¿han usado alguna vez estas palabras? ¿En qué situaciones o con qué intención? La segregación racial, por ejemplo, consiste en la separación de distintos grupos según su raza o color de piel, ya sea en restaurantes, cines, baños, colegios o en medios de transporte. La segregación puede ser dictada mediante leyes o puede imponerse a través de normas sociales. Desafortunadamente, se trata de una problemática de la sociedad que, si bien ha disminuido, se mantiene viva en muchos países del mundo. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, existen movimientos por los derechos civiles que luchan por frenar jurídicamente la institucionalización de la segregación, no solamente hacia la comunidad de color, sino también hacia la latina. Es importante que reconozcan este fenómeno, pues se puede dar en cualquier ámbito, incluso en la escuela, entre sus compañeras y compañeros. Sin embargo, debe quedar bien claro que es absolutamente intolerable permitir situaciones que marginen o excluyan a una persona por su color de piel, por sus rasgos físicos o por cualquier otro motivo. Como les había mencionado en un inicio, el propósito de las sesiones de esta semana es convertirnos en historiadores y, como tal, realizar un trabajo de investigación histórica. Para ello, retomaremos las 3 etapas de investigación que fueron abordadas en sesiones anteriores y que seguramente recuerdan muy bien. Hoy trabajaremos la primera etapa, por lo que habremos de seleccionar un tema de interés, plantear objetivos, formular preguntas y seleccionar las fuentes de información a utilizar. Para continuar revisando aspectos de la Segunda Guerra Mundial, les propongo seleccionar como tema de investigación el Holocausto nazi, término que hace alusión al exterminio de millones de seres humanos por parte de los nazis durante el conflicto mundial. Una vez seleccionado el tema, debemos plantear los objetivos que guiarán nuestra investigación. Recuerden que su objetivo debe iniciar con un verbo en infinitivo. ¿Qué les parecen los siguientes? 1. Identificar las principales características del nazismo y de su política étnica y racial. 2. Describir las condiciones de vida en los guetos y campos de concentración. 3. Reflexionar sobre las circunstancias que derivaron en el exterminio de millones de personas en manos de los nazis.
En cada una de las sesiones de la semana profundizaremos en uno de estos objetivos. Recuerden que ustedes podrán retomar estos o plantear otros objetivos para su investigación. Ahora es momento de formular las preguntas que nos ayudarán a precisar qué queremos saber del tema. Por ejemplo, ¿a quiénes persiguieron los nazis y por qué? ¿Cómo era la vida en los guetos y en los campos de concentración? ¿Qué representó para la humanidad el Holocausto nazi? El siguiente paso tiene que ver con la selección de fuentes históricas, entre las que podemos encontrar libros, documentos, testimonios, videos y fotografías. Esta investigación la podrán trabajar de manera individual o por equipo, comunicándose con sus compañeras y compañeros de forma virtual, apoyados por su profesor o profesora. Para una mejor organización del trabajo de investigación, les propongo elaborar un cuadro de actividades como el que ven en pantalla. Como producto final de su investigación, deberán crear y diseñar una infografía en la que sinteticen de manera gráfica lo visto en cada una de las sesiones de la semana. A continuación, les mostramos un ejemplo de cómo realizarla. Utilicen toda su creatividad e ingenio para que puedan compartir su infografía con sus maestros, compañeros y familiares. Ahora que ya contamos con toda esta información, vamos a iniciar nuestra investigación partiendo del primer objetivo: identificar las principales características del nazismo y de su política étnica y racial. Veamos y escuchemos el siguiente video. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Versalles, con graves imposiciones para Alemania. Europa sufrió una gran depresión económica, se redujo la producción y el comercio, y aumentó el desempleo, mientras que en Rusia el socialismo triunfaba. Todo esto daba como resultado la aparición de movimientos políticos violentos. El liberalismo político se debilitaba y nacía el fascismo. Al final de la Primera Guerra Mundial, la miseria propició la aparición de líderes carismáticos con ideologías nacionalistas, totalitarias y violentas que ofrecían soluciones rápidas y radicales. El fascismo era una de ellas. Predicaba la insuficiencia de la razón y la superioridad del instinto y de la voluntad. Esta tendencia política era nacionalista, anticomunista y antiliberal. En Italia, gran parte de la población se encontraba inconforme porque a pesar de haber combatido al lado de los aliados, su país no obtuvo la recompensa territorial esperada. Un importante número de obreros militaban en partidos de inspiración socialista, tomaban fábricas y hacían huelgas. En este contexto, el partido fascista de Benito Mussolini, en el que más de la mitad de sus miembros eran veteranos de guerra, ofreció a los conservadores someter a los trabajadores y poner orden. En 1922, Benito Mussolini y sus seguidores, conocidos como Camisas Negras, marcharon hacia Roma. El rey Víctor Manuel III no solo lo permitió, sino que además pidió a Mussolini que fuera primer ministro y que formara un gabinete. Mussolini obtuvo plenos poderes por parte del Parlamento, así que entre 1922 y 1924 se dedicó a atacar a los movimientos sociales. En 1925 disolvió los partidos políticos y los sindicatos y prohibió las huelgas. En 1929, el gobierno fascista firmó los pactos de Letrán con el Vaticano, que le otorgaban la independencia a ese estado. En reciprocidad, la Iglesia reconoció al régimen fascista y a Roma como capital de Italia. En Alemania se instaló la República de Weimar, que tuvo que enfrentar las severas condiciones económicas después de la guerra y la Gran Depresión. Para ello, el gobierno impuso recortes económicos y el desempleo se generalizó. Por otro lado, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi, liderado por Adolfo Hitler, cobraba fuerza.
estaba inspirado en el fascismo italiano y muchos de sus miembros eran excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Este partido promovía el nacionalismo y responsabilizaba de las malas condiciones de vida de Alemania a los judíos, los comunistas y al Tratado de Versalles. Hitler buscó llegar al poder de manera violenta en 1923, pero fracasó y fue encarcelado. En prisión, definió el ideario nazi en un libro titulado Mi lucha, donde proclamó la presunta superioridad de la raza aria respecto de extranjeros y judíos. Exhortó a desconocer el Tratado de Versalles y planteó la idea de imponerse sobre otros pueblos. Una vez libre, Hitler obtuvo el apoyo de empresarios y de los conservadores rumbo a las elecciones de 1932 para el Parlamento y ganó. Hitler fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933. Sin embargo, desató la represión sistemática, decretó la suspensión de los derechos individuales y los líderes de los partidos de oposición fueron encarcelados. En 1934, los nazis promovían la industrialización del país. Hitler ganó un plebiscito y se convirtió en Führer, o caudillo que dirige al pueblo. El nazismo llevó adelante un programa social para la población, pero por otra parte, los intelectuales y comunistas eran perseguidos. La Primera Guerra Mundial dejó al mundo sumido en una grave crisis económica, pero Alemania llevó la peor parte. Igual que Italia, que no obtuvo el beneficio que esperaba, el sentimiento de derrota y la depresión económica hicieron posible que líderes como Hitler, Benito Mussolini gobernaran sus respectivos países con discursos nacionalistas llenos de odio y afán de revancha contra el resto de Europa. Fue así como se propagó el fascismo, uno de los factores que detonaron la Segunda Guerra Mundial. Como pudimos ver y escuchar, después de la Primera Guerra Mundial y con la firma del Tratado de Versalles, Alemania pierde una gran cantidad de territorios. Se le limita drásticamente la posesión y producción de armamento. Se reduce su ejército y se le obliga a pagar indemnizaciones de guerra a los vencedores. Estas sanciones tan severas para Alemania, más el desempleo que causó el dejar de producir armamento, provocaron una fuerte crisis económica. En este ambiente agitado de la posguerra, con un discurso que incluía el nacionalismo y elementos del socialismo, se fundó en 1920 el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, mejor conocido como Partido Nazi. Su ruta para llegar al poder comenzó a definirse con la llegada de un joven excombatiente y hábil orador de origen austriaco llamado Adolf Hitler, quien se convirtió en su líder hasta la disolución del partido en 1945. Ahora que hemos repasado el contexto de los acontecimientos, investiguen en libros e internet acerca de las acciones políticas de Adolf Hitler al frente del partido nazi para comprender las ideas raciales que lo impulsaron a decretar leyes e imponer condiciones de exterminio en contra de judíos y de otros grupos minoritarios. En la investigación histórica que realizaron en el bloque 1, conocieron los tipos de fuentes que existen, como las fuentes primarias que se originan en el momento de un acontecimiento, producidas por los protagonistas o testigos de los hechos históricos. Un ejemplo es Mi lucha, el libro escrito por Adolf Hitler, a partir del cual desarrolló lo que más tarde sería su programa político y donde expone como punto central el odio hacia los judíos, pues los consideraba enemigos y causantes de todos los males económicos de Alemania. El libro expresa su antisemitismo, es decir, su actitud hostil hacia los pueblos semitas, a los cuales pertenecía el judío, en oposición a los arios o de raza pura, como consideraba a los alemanes. A continuación, daremos lectura a un fragmento de Mi lucha. Con la información que escuchen, elaboren una ficha de trabajo en la que investiguen las razones
del repudio de Hitler hacia los judíos. Cierta vez, al caminar por los barrios del centro, me vi de súbito frente a un hombre de largo caftán y de rizos negros. ¿Será un judío? Fue mi primer pensamiento. Los judíos en Linz no tenían ciertamente esa apariencia. Observé al hombre sigilosamente y a medida que me fijaba en su extraña fisonomía, estudiándola rasgo por rasgo, fue transformándose en mi mente la primera pregunta en otra inmediata. ¿Será también un alemán? Por doquier veía judíos y cuanto más los observaba, más se diferenciaban a mis ojos de las demás gentes. Y si aún hubiese dudado, mi vacilación hubiera tenido que tocar definitivamente a su fin, debido a la actitud de una parte de los judíos mismos. Se trataba de un movimiento que tendía a establecer claramente el carácter racial del judaísmo, el sionismo. Aquella lucha ficticia entre sionistas y judíos liberales debió pronto causarme repugnancia porque era falsa en absoluto y porque no respondía al decantado nivel cultural del pueblo judío. ¿Y qué capítulo especial era aquel de la pureza material y moral de ese pueblo? Nada me había hecho reflexionar tanto en tan poco tiempo como el criterio que paulatinamente fue incrementándose en mí acerca de la forma como actuaban los judíos en determinado género de actividades. ¿Había por virtud un solo caso de escándalo o de infamia, especialmente relacionado con la vida cultural, donde no estuviese complicado por lo menos un judío? Un grave cargo más pesó sobre el judaísmo ante mis ojos cuando me di cuenta de sus manejos en la prensa, en el arte, la literatura y el teatro. Comencé por estudiar detenidamente los nombres de todos los autores de inmundas producciones en el campo de la actividad artística en general. El resultado de ello fue una creciente animadversión de mi parte hacia los judíos. Era innegable el hecho de que las 9/10 partes de la literatura sórdida, de la trivialidad en el arte y el disparate en el teatro gravitaban en el deber de una raza que apenas sí constituía una 1/10 parte de la población total del país. Con el mismo criterio, comencé también a apreciar lo que en realidad era aquella mi preferida prensa mundial. Y cuanto más sondeaba en ese terreno, más disminuía el motivo de mi admiración de antes. Eran pues judíos los autores. Ahora veía bajo otro aspecto la tendencia liberal de esa prensa. Sentí escalofríos cuando por primera vez descubrí así en el judío al negociante, desalmado calculador, venal y desvergonzado de ese tráfico irritante de vicios de la escoria de la gran urbe. Desde entonces no pude más y nunca volví a tratar de eludir la cuestión judía. Por el contrario, me impuse ocuparme en delante de ella. Acabamos de escuchar un testimonio de una fuente primaria, escrito por un personaje central de los acontecimientos que estamos investigando. En su libro, Hitler mencionó el movimiento sionista entre judíos. Sionista es alguien que lucha por un Estado judío independiente. Para muchos judíos liberales es importante que exista un país donde puedan vivir libres y seguros. Ahora que hemos repasado el contexto y las características generales de la política étnica y racial del nazismo, en palabras del propio Hitler, continuemos investigando. Otro hecho que seguramente encontrarán es el nombramiento de Hitler como canciller en 1933. A partir de entonces comenzó un régimen totalitario en Alemania, caracterizado por un partido único, el nazi, y donde el Estado ejerció todo el poder sin restricciones y atentó en contra de las libertades y los derechos de miles de ciudadanos, principalmente de judíos alemanes.
Otra de las fuentes primarias que podemos seleccionar son documentos de la época, en los que encontramos información acerca de cómo el Estado nazi fue legalizando el aislamiento judío del resto de la comunidad alemana. Observen con atención los siguientes ejemplos. Documento 1. Ley para la protección de la sangre y el honor alemanes, del 15 de septiembre de 1935. Estableció que, para asegurar la continuidad y pureza del pueblo alemán, quedaban prohibidos los matrimonios entre judíos y ciudadanos de sangre alemana. Documento 2. Ley para la ciudadanía del Reich, 15 de septiembre de 1935, donde se acuerda que la ciudadanía del Reich, Reich significa imperio en alemán, se limitará a los connacionales de sangre alemana y que demuestren a través de su conducta ser leales a la patria. Estas leyes negaban a los judíos la ciudadanía alemana y les prohibían casarse o tener relaciones sexuales con personas de sangre alemana o afín. Había ordenanzas secundarias a las leyes que inhabilitaban a los judíos para votar y los privaban de la mayor parte de los derechos políticos. Las leyes de Nuremberg, como se les conoció, no definían a un judío como alguien que tenía determinadas creencias religiosas, sino a cualquier persona que tuviera 3 o 4 abuelos judíos, independientemente de si se identificaba como judía o pertenecía a la comunidad religiosa judía. Esta ideología de tipo fascista exaltaba la supremacía de la raza aria, impulsaba la expansión imperial de Alemania y promovió la persecución de comunistas, judíos y masones por ser de una raza inferior. Los judíos fueron obligados a portar una banda en el brazo con la estrella de David, y los comercios, de los cuales eran propietarios, fueron boicoteados o les fueron arrebatados. A otros los despidieron de sus lugares de trabajo. Las fuentes iconográficas también nos ayudan a ilustrar y comprender mejor las circunstancias en que vivieron las personas de la época. Para la selección de este tipo de fuentes pueden formular preguntas como: ¿quiénes eran los judíos? ¿Dónde vivían antes de la persecución? ¿Hay imágenes sobre familias judías? ¿Qué historia narran esas imágenes? Aquí les presentamos un ejemplo de fuentes iconográficas que podemos seleccionar para ilustrar nuestro tema. Observen con detenimiento. En la noche del 9 de noviembre de 1938, cientos de alemanes se lanzaron contra los negocios judíos y convirtieron esa acción en otro capítulo de asesinatos conocido como la Noche de los Cristales Rotos, por los fragmentos de vidrio de los escaparates de las tiendas y de las ventanas de las casas de los judíos destrozadas. La mañana posterior, los judíos alemanes fueron arrestados por el delito de ser judíos y fueron enviados a campos de concentración, donde cientos de ellos murieron a causa de los trabajos forzados o en las cámaras de gas. Algunas mujeres judías también fueron arrestadas y llevadas a cárceles locales. Se les prohibió que los negocios propiedad de judíos reabrieran a menos que fueran administrados por no judíos. A los judíos se les impusieron toques de queda, que limitaban las horas del día en que podían salir de sus casas. Después de la Noche de los Cristales Rotos, la vida fue todavía más difícil para niños y adolescentes, judíos alemanes y austriacos. Los jóvenes judíos, al igual que sus padres, fueron perseguidos y segregados. En la desesperación, muchos adultos judíos se suicidaron. La mayoría de las familias trataba angustiosamente de abandonar el país. Con lo que vimos hasta ahora, podemos contestar la primera pregunta. ¿A quiénes persiguieron los nazis y por qué?
Seleccionamos y consultamos fuentes históricas de primera mano, documentos y fotografías que nos permitieron identificar las principales características del nazismo y de su política étnica y racial. Investigamos que el nazismo es la ideología del régimen que gobernó Alemania a partir de 1933 con la llegada al poder de Adolf Hitler al frente del partido nazi. Leímos un fragmento de su libro Mi lucha para identificar elementos que caracterizaron al régimen nazista, tales como la exaltación de la supremacía de la raza aria, la promoción del antisemitismo, es decir, la hostilidad hacia los judíos y otros grupos raciales mediante la aplicación de las leyes de Nuremberg. No olviden escribir sus hallazgos y reflexiones sobre las fuentes seleccionadas en fichas de trabajo, pues esa información les servirá para elaborar su infografía, misma que irán completando con lo que investiguen en las próximas sesiones. Ahora les presentamos un ejemplo de cómo la podrán elaborar. Recuerden que una infografía es una forma gráfica, jerárquica y esquemática de resumir información, en la cual pueden usar imágenes, organizadores o viñetas para hacer más sencilla, clara y creativa su presentación. Para la siguiente sesión les sugiero investigar en diversas fuentes históricas cómo era la vida de los judíos en los guetos y en los campos de concentración y de exterminio nazi. De esta manera llegarán con mayor información a la segunda etapa de la investigación. Para que logren superar con éxito el reto de la semana y ampliar sus conocimientos sobre lo que vimos en estos minutos, pueden consultar el libro de texto de primer grado de secundaria y pedir apoyo a sus maestros. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Les recomiendo la lectura del libro Cuando Hitler robó el conejo rosa, donde la autora Judith Kerr narra de forma autobiográfica el horror que significó para miles de niños y sus familias tener que dejar su casa y huir del país después de la llegada de Hitler al poder. Lo pueden encontrar impreso o en formato digital. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Soy la maestra María del Carmen Pastrana. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.